El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seis con 42. Por aquí me pasaron una noticia que dimos lectura ayer sobre el tema de Vinicio Alvarado. Cuestión que también ha escandalizado a muchos. ¿Cómo es que la Interpol le niega la difusión roja a Alvarado? ¿Cómo es que se le negó en su momento a Correa? ¿Cómo le negaron la difusión roja a Carlos Ochoa o a otros exfuncionarios del gobierno anterior? Hay que hacer bien las cosas. Porque claro, es muy fácil decir que fulano, sultano, mengano, perencejo compraron a la Policía Internacional llamada Interpol. Hay que hacer bien las cosas. Esto me recuerda, y me voy a retrotraer a años atrás, cuando, si la memoria no me es infiel, el entonces fiscal general del estado Washington Pesantes había revelado que sistemáticamente se hizo todo para echar abajo la intención de promover la extradición de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, con pedidos que no estaban completos, que no tenían los argumentos necesarios por parte de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, o antes, hoy Corte Nacional de Justicia, y de la propia Cancillería. Si la Corte Nacional de Justicia, si la Administración de Justicia ecuatoriana, si el Ministerio de Relaciones Exteriores no hacen bien las cosas, es obvio que una instancia internacional les va a negar la posibilidad de una extradición o de una detención a nivel internacional y de una deportación. Es obvio. Hagan las cosas bien. Muchos se preguntan, por ejemplo, por qué el gobierno de Perú impidió la extradición o la deportación de Ramiro González al Ecuador. Hagan las cosas bien. Y eso depende de la justicia y del poder público de turno. David Chávez está con nosotros, analista político, amigo además de esta casa. David, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Un gusto estar en la primera hora, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo leemos el desarrollo de los acontecimientos en este momento? Hoy 20 de febrero, estamos a puertas del inicio de un nuevo feriado y el mes ya se acaba, el segundo mes ya se acaba. ¿Cómo leemos estos primeros 2 meses del año a nivel político? A ver, yo creo que quizá lo más destacable de lo que ha ocurrido en estos primeros meses es la reunión de Moreno con Trump, digamos, que es lo que ha cerrado estos 2 primeros meses. Evidencia la conclusión lógica de lo que ha sido todo el gobierno de Moreno, ¿no? Un viraje político que al final lo llevó a alinearse fuertemente con la política internacional de los Estados Unidos y que me parece que cerró precisamente con este encuentro en los días anteriores. Y creo que eso tiene varias derivaciones, ¿no? Los anuncios de que se volverá a lo de la eliminación de los subsidios, los anuncios de que se privatizarán las empresas públicas, etcétera, etcétera, hablan de que en estos 2 meses se ha mostrado que esto que alguna gente supuso que luego de octubre el gobierno quedaba muy debilitado, pareciera que no es cierto. Es decir, el gobierno pareciera no haberse movido 1 centímetro de sus posiciones antes de las protestas de octubre, sino que se tomó un respiro, ha tenido el espaldarazo de Trump y pareciera que de aquí en más vuelve sobre la línea que ha mantenido desde que dio el viraje político hacia la derecha. Ahí, ¿no? por ejemplo, me quiero detener, porque claro, yo hace un par de días hice un ejercicio de recordación en mi cuenta Twitter y aquí mismo en los micrófonos sobre 4 momentos. El 1 de octubre, cuando se anuncia la expedición del decreto 883 y la eliminación de los subsidios a los combustibles, a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel automotriz. El 14 de octubre, cuando luego de lo que ocurrió la tarde-noche del 13 en este diálogo con los indígenas y la presión de la CONAIE, el día 14 de octubre, el presidente de la República decide derogar el decreto ejecutivo 883. El 20 de diciembre, cuando el presidente de la República le dice a 2 periodistas en Guayaquil que el gobierno va por la focalización y que la medida se tomaría entre febrero, marzo y abril. El 10 de febrero, la semana pasada, cuando el vicepresidente de la República, conjuntamente con varios ministros, mantiene reuniones con varios sectores sociales, luego de lo cual señalaron, la focalización va, pero todavía no sabemos cómo. No dieron detalles, no dieron fechas, no explicaron la forma de instrumentar. Y hubo un quinto momento, no eran 4, eran 5. Esta semana, el 17 de febrero,
cuando el presidente de la República, el día lunes, le dice al país que va a volver por la eliminación de los subsidios. Entonces yo preguntaba, ¿en qué quedamos? ¿Focalización, eliminación, diálogo? ¿Qué mismo? Porque no lo entiendo. Y menciono estos 5 momentos porque me invitan a reflexionar en una contradicción entre lo que se dijo antes y lo que se dice hoy. David. Bueno, es que esa ha sido una tónica del gobierno. De hecho, yo no creo que es tanto un error, sino una estrategia deliberada. Es decir, ir creando una especie de humo gris que hace imposible saber qué mismo es lo que van a hacer. Recuerda que cuando anuncian la eliminación de los subsidios del gas, semanas antes habían estado anunciando que la medida que tomarían era la subida del impuesto al valor agregado. Yo no creo que ahí hubo un error. Hicieron cálculos, vieron que era más difícil hacer la subida del IVA, pero estaban lanzando esta lógica que tienen permanentemente, lanzar globos de ensayo a ver qué pasa en la opinión pública, a ver cómo reacciona la ciudadanía y a partir de ahí ir tomando decisiones. Pero a mí me parece que las decisiones están tomadas. Lo que miden son los tiempos, de en qué momento lanzan estas decisiones. Yo solo digo, hay que hacer un ejercicio de memoria histórica. Y recordarás, Fabricio, que sueles tener una memoria privilegiada para esas cosas. Ningún gobierno neoliberal de derecha avanzó tanto en un programa neoliberal como ha avanzado Lenín Moreno. O sea, ninguno. Recuerda que Sixto Durán Ballén, que era el programa como más sólido que tenía en los gobiernos neoliberales, intentó y fue bloqueado inmediatamente por los propios socialcristianos, entre otros, y no se avanzó mucho, ¿sí? Lo que se ha logrado ahora, inclusive en términos de la cooperación con los Estados Unidos, es mucho más que lo que lograron lo que logró cualquier otro gobierno de derechas. Entonces, me parece que este último año, además que es un año en donde está en medio el tema electoral, en donde la campaña electoral está en los juzgados, curiosamente. Es decir, yo insisto en que hemos iniciado la campaña electoral en los tribunales. No recuerdo algún episodio parecido. Me parece gravísimo eso. Pero estamos los tiempos políticos atados a los tiempos judiciales. O sea, sí, pero es evidente, ¿no? Es evidente, digo, ya basta revisar someramente lo que está ocurriendo con el caso que están investigando ahora, y uno ve que ahí ha iniciado la campaña electoral, ahí se está disputando la campaña electoral. Pero digo, en ese escenario, me parece que el gobierno más bien va a radicalizar su posición. O sea, creo que este manejo de los tiempos de la comunicación política y todo provienen de lo que es algo así como el pecado de origen del gobierno, ¿no? Es un gobierno que progresivamente se convirtió, de haber tenido mucho apoyo en cierto momento, se convirtió en un gobierno con muy poco apoyo, pero con apoyo de sectores muy poderosos. Un enorme rechazo de la población, pero sectores muy poderosos que lo apoyan y que le dan la solidez para continuar las líneas políticas que han venido manejando desde el viraje que dieron a la derecha, ¿no? Eso mismo iba a preguntar. ¿Puede un gobierno que según las encuestas tiene entre el 7 y el 8% de calificación positiva de la gestión, puede, por ejemplo, impulsar una medida de semejante envergadura como, e insisto, yo no sé si van a focalizar o eliminar los subsidios, o sea, no tengo claridad sobre eso, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, el presidente dijo antes una cosa, ahora dice otra, no tengo claridad. Pero digo, ¿puede un gobierno con ese nivel de aceptación tomar una medida de esas? ¿O puede un gobierno con el 92 o 93% de rechazo de los ciudadanos encuestados según todas las encuestas, llevar adelante una política de diálogo nacional para impulsar el escenario de un acuerdo comercial con los Estados Unidos? ¿Puede? Es que mira, uno puede ahí preguntar un montón de cosas más, es decir, o sea, puede un gobierno entrar en un proceso de evaluación de la Corte de Justicia para poner a los jueces en situaciones temporales, en una situación muy particular para juzgar a un expresidente de la República. En lo que se supone que es una democracia, eso no debería ser así. Un gobierno como este debería ser un gobierno de transición, ¿no? Pero, digamos, somos muy ingenuos si creemos que en el mundo entero la democracia tal como nos la pintan los liberales y demás funciona. Eso no es cierto. O sea, es decir, mira, a mí me gusta mucho hacer el contraste con Bolivia. En Bolivia están destrozando todo lo que hizo Evo Morales en sus años de gobierno. Llegó una transición que debía que debía ser solamente para convocar elecciones. Por supuesto. Porque esa era la idea, cuando le pusieron a la señora Añez ahí, ¿ah? Claro, que era un gobierno de transición en estricto rigor, además en las condiciones en que llega Yanes al gobierno, era absolutamente necesario que sea un gobierno de transición, no toque nada. Es cuando uno le dice, usted no tiene ninguna legitimidad para tocar nada, usted organiza elecciones y espera que venga un gobierno legítimo. Pero me gusta mencionar Bolivia porque creo que en un contraste Bolivia se parece, aunque hay diferencias, sin duda sustanciales, pero se parece en algunos aspectos mucho a lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador. O sea, en el Ecuador, digamos que el argumento de este señor Moreno fuese cierto, ¿no? De que él estuvo 10 años en el gobierno, pero nunca vio, ni oyó, ni supo nada de todo lo que ahora dice, porque
como decía un buen amigo mío, habría que preguntarle a este señor, vea usted con qué estaba de acuerdo, porque según parece usted no estaba de acuerdo absolutamente con nada en los 10 años. Pero bueno, asumamos su argumento. No supo nada, no vio nada y no se percató, me parece una tremenda irresponsabilidad habiendo sido vicepresidente, no se percató que estaba en un gobierno con el que en realidad estaba absolutamente en contra. Acaba de decir en unas últimas declaraciones que el socialismo del siglo XXI es un fiasco. Uno tiene que decirle, señor, ¿y usted qué hacía 10 años metido en el fiasco? Supongamos que era o tan despistado como para no darse cuenta que estaba metido en un fiasco y en una gran mentira, y que se dio cuenta cuando llegó al gobierno. Pero el análisis básico era, él llegó con esa fuerza política, llegó con ese proyecto político, y digamos que en su espíritu demócrata por salvar la patria, había que llevar adelante un proceso de transición. Esa es la figura que debe haber tenido este gobierno. Un proceso de transición, porque por principio los ecuatorianos no habíamos votado para que nos volvamos casi el patio super trasero de los Estados Unidos, que volvamos a las políticas neoliberales que el país había rechazado tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nadie votó por eso, ahí no había legitimidad. Nadie votó para que se vuelvan a repartir el país como lo hacían históricamente en este país entre ciertos grupos políticos sin legitimidad democrática también. Nada de eso tenía que ocurrir. Si nos dábamos cuenta que no, los ecuatorianos nos equivocamos, la Revolución Ciudadana fue un fiasco, como decían, por la que el Ecuador votó un montón de veces y votó mayoritariamente, lo lógico era entrar en un nuevo proceso democrático que entonces dirima cuál es el proyecto y cuáles son las fuerzas políticas que deberían gobernar. Más aún cuando, a pesar de todo, lo estamos viendo justamente en este año, a pesar de todo, la Revolución Ciudadana sigue siendo una fuerza política representativa en el Ecuador. Es decir, el punto es, todas estas medidas que se han querido tomar y que se han tomado debieron haber sido producto de un gobierno con legitimidad democrática. De igual manera, yo siempre comparo esta situación con la de Argentina, ¿no? Uno puede decir, sí, allí tuvieron 10 años, algo más, de kirchnerismo. Entraron elecciones y limpiamente la derecha llegó a elecciones. Con Macri. O sea, con Macri. El pueblo argentino decidió que se cansó del kirchnerismo y que había que probar ahora con la derecha de Macri. Y llegó la derecha de Macri, gobernó, destrozó a Argentina y volvieron al kirchnerismo. Pero eso es o sea, digamos, eso se supone que es la democracia, pero con democracia. O sea, imagina a Macri dando un golpe de Estado o imagina al kirchnerismo ganando la elección y de pronto Scioli haciendo un viraje político, algunos decían que eso podía pasar con Scioli en Argentina, haciendo un viraje político para llevar adelante el programa de Macri, que es lo que ha ocurrido acá. Sin hacer un juicio de valor de las posiciones ideológico-políticas que tengamos cualquiera. Es decir, el momento en que se hace eso, se deslegitima la validez y la legitimidad democrática, sobre todo para hacer cambios tan importantes, Fabricio, porque el problema es que no han sido cambios menores, es un viraje total del modelo político. El problema es que fueron parte de, ¿no? Y además es lo que se dice, es que son 10 años y uno dice, nunca se dieron cuenta, además muchos de ellos, no ni siquiera solo Moreno. Pero insisto en que, además, porque es medio lógico, más allá inclusive de las voluntades políticas, hacer este tipo de cosas, tomarse por asalto ilegítima y antidemocráticamente el Estado, violentar, porque nota que no ha sido, hay gente que dice así, hay gente que se queja mucho solo de la traición política de la elección presidencial de 2017. Pero este es un gobierno que también traicionó y tergiversó el mandato de la consulta popular. En la consulta popular nadie le dijo, tómese el Estado por asalto y haga lo que usted quiera. Al señor Trujillo particularmente, ¿no? Violente la Constitución, nadie le dio poderes extraordinarios y Trujillo inclusive públicamente dijo, nosotros tenemos el estatuto de constituyentes. Yo, claro, decía, yo me rascaba la cabeza todo el tiempo y decía, ¿cuándo votamos por una mini constituyente en la consulta popular? Pues el mandato era clarísimo y no había que darse muchas vueltas. Y otra cosa importante, el gobierno con todo lo que está anunciando ahora, está desconociendo el mandato de las calles de octubre. O sea, si volvemos a la discusión de los subsidios y no sé qué, es porque sencillamente están diciendo, el gobierno del diálogo está diciendo, la enorme movilización de octubre no me importa. Bueno, además que ni siquiera hablemos de la situación de derechos humanos, ¿no? Que el gobierno no ha tenido ni siquiera la mínima decencia de reconocer que hubo excesos y de iniciar un proceso de investigación. Sería fantástico si con la celeridad con la que investigan otros casos como el de sobornos y esto, investigarían cuáles son las responsabilidades de la represión de octubre, por ejemplo. Sin embargo, me parece que todo eso lo que deja ver es que al final de cuentas el gobierno no se ha movido, ese es mi punto. Inclusive con toda la demagogia con la que les caracteriza, si esa demagogia fuese cierta
y que son gobierno del diálogo, que escuchan a otros, que son demócratas, que no son autoritarios como el correísmo, etcétera, el gobierno debía haber cambiado sus posiciones. Y no, lo que ha hecho es como congelarlas un rato, esperar que se calmen las aguas y volver sobre lo mismo, además para atizar el conflicto social. Es una locura. Ahora, hay un tema adicional. Ayer estuvo aquí Guillermo Lasso. Tuvimos una interesante charla con Guillermo Lasso sobre lo que está pasando. Me queda claro que creo en este momento ha pasado o ha decidido ir al lado de la oposición. Lasso dice que, por ejemplo, ese acuerdo legislativo que suscribieron de cara al 14 de mayo del próximo año no va más y no hay posibilidad de que se pueda, de que se lo pueda rescatar o replantear. Él dice, ese acuerdo no va más. Me queda claro que el gobierno se queda inclusive sin sostén político de sus propios aliados a nivel de la legislatura. Es una lectura que yo tengo con base en lo que escucho. ¿En la realidad será así? ¿Será que el gobierno se quedó sin músculo político en la asamblea? Es que es muy difícil. Lo que pasa es que volvimos a la vieja usanza de la política, ¿no? Donde recordarás, por ejemplo, el pacto de la regalada gana, claro, de los socialcristianos y los roldocistas. Claro. Y era claro. Eso fue 1995. Pues recordar el año. Claro, para elegir al doctor Meller presidente del Congreso. Exactamente. Pues. Así fue. Pero recuerdo que fue un pacto que duró unos meses, claro. Después se rompió, después volvieron a ser enemigos. Claro, y luego los roldocistas se liaron con otros sectores y viabilizaron la elección de Fabián Alarcón como presidente del Congreso. Exactamente. Así fue. Exactamente, es decir, estamos en una situación semejante y también ahí es como hay que ver cuánto dura una posición política de un actor. Yo escuché la entrevista que tuviste con Guillermo Lasso, que me pareció además, me llamó mucho la atención el tino con el que se manejaba sobre muchos temas. Por eso digo, a mí me pareció muy interesante la entrevista. Por supuesto. Pero claro, es evidente que Lasso está ya en modo campaña. En modo campaña, claro. Y obviamente el tema es que él no lo oculta, ¿no? Él dice, voy a ser candidato, no lo oculta. No, y lo cual está muy bien, porque digamos, claro, hay otros que sí están en la campaña electoral y dicen que no. Pero... a ver, ¿cuál es el problema de los aliados del gobierno? Porque una cosa que me pareció muy, muy curiosa, casi chistosa, digamos, ayer en la entrevista que le hacías a Lasso, es que él insiste en que solo fue un pacto legislativo, en que no tiene nada que ver. Porque el problema es que no es solo el problema de Lasso, ¿no? Todos los aliados del gobierno, recuerda que este gobierno se sostuvo, pensemos en la consulta de 2018, se sostuvo en una mega coalición, que era la coalición de la oposición al correísmo. Y esos aliados los sostuvieron por mucho tiempo, ¿sí? Esos aliados le salvaron el pellejo en octubre a Moreno. Es decir, esa coalición ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? El programa que aplica Moreno es más, detalles menos, el programa de Lasso, pero es que deberíamos volver, a veces somos un país desmemoriado, deberíamos volver a comparar nomás. Es un ejercicio que podría hacer cualquiera de nosotros comparando los programas de gobierno de Alianza País de aquella época, del 2017, y el programa que planteaba Lasso. Mucho de lo que se ha hecho tiene que ver con lo que Lasso planteaba como programa de gobierno en la elección pasada. Pero más allá de eso ha habido los apoyos, está el acuerdo legislativo, etcétera. Entonces, yo no termino, creo que ellos, los aliados en general, están en un dilema político, porque seguir con Moreno es seguir con un gobierno que tiene un terrible rechazo popular, y eso no sirve para las elecciones, ¿no? El grave conflicto de estos sectores en este año electoral será ese, de todos, ¿no? Socialcristianos, Creo, Pachacuti, el MPD, todos. O sea, todos van a tener este problema de tenemos que dejar de lado el apoyo que le hemos dado a Moreno para poder apuntalarnos con cierta base electoral para las elecciones de 2021. Pero el lastre de haber sido parte del gobierno, yo creo que les va a pesar también durante la elección. Me parece muy difícil que puedan salir de ahí, ¿no? Por eso, esta sensación que tuve en la entrevista que tenías con Lasso de que parecía un equilibrista en una cuerda floja, tratando de evitar ensuciarse mucho de haber sido parte del gobierno de Moreno, me parece que va a ser un signo de muchos de los actores políticos. Ahí, como siempre, los que son unos maestros para saber hacer este tipo de juegos políticos son los socialcristianos. Ah, sí, ¿no? ellos tienen buena tradición política. Claro, no por nada están ahí. ¿Qué es lo que le ha faltado a Creo? Digamos, a Creo le ha faltado esa experiencia, esa sapiencia e inclusive esa malicia que te dan los años de la política. Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en términos de análisis tiene que ver con que Creo era una fuerza política que estaba jugando con reglas del juego distintas, ¿no? Es decir, la llegada del correísmo al poder planteó reglas de juego distintas en la política. Ojo que no estoy diciendo ni bueno, ya, para las redes sociales, no estoy diciendo ni bueno ni malo, no es correísta, no sé qué, ni bueno ni malo, cambió las reglas del juego. Si a uno le gusta, a uno no le gusta, eso es otra cosa.
Y te doy algunos datos, digamos, esto ameritaría una conversación un poco más profunda, pero por ejemplo, la tradicional, eso que en términos medio académicos se ha solido llamar ya casi como una muletilla, el clivaje regional de la política en el Ecuador, por ejemplo, que ha sido un signo, ¿no? De hecho, nosotros, al igual que partidos, al igual que equipos de fútbol, teníamos partidos regionales, ¿no? Entonces había partido de la Sierra, partido de la Costa, etcétera, que no es que no han dejado de estar, están ahí todavía. Los socialcristianos son un partido con un clivaje regional costeño, pero estas nuevas reglas de juego que supuso la llegada del correísmo al poder, por ejemplo, obligaron a que las fuerzas políticas traten de tener una proyección nacional. Alianza País era eso, ¿no? Por primera vez una fuerza política con proyección nacional y con representación nacional, ¿no? Cuando uno miraba la votación de Alianza País, con bemoles, con variaciones, pero Alianza País lograba tener votaciones nacionales. Y creo es la primera fuerza política de derecha que trata de proyectarse de la misma manera en esas mismas reglas del juego. Y por eso empieza a acumular fuerza política durante esos mismos años, hasta 2017, que es su mejor momento. El problema es que así como Alianza País, al momento en que estas reglas de juego cambian, Alianza País se deshace y se hace trizas. Creo también empieza a vivir un montón de problemas porque no está acostumbrado como fuerza política a lidiar con esas viejas reglas del juego, pero no son nuevas, sino que es el retorno de las viejas reglas del juego que tienen que ver más bien con esta capacidad de ir generando alianzas tras bastidores, digámoslo así, ¿no? Me parece que es de modo muy interesante toda esta cierta, voy a decirlo quizá con términos un poco duros, esta cierta torpeza política que hemos visto en cómo Creo ha manejado sus relaciones con el gobierno, sus alianzas legislativas, etcétera. Me parece que proviene de esta desubicación que sufrió el partido en el momento en que le cambiaron las reglas del juego, en la que en cambio partidos como los socialcristianos son mucho más hábiles y saben cómo jugar en esas otras reglas del juego. Correcto. David, se me termina el tiempo. En un minuto, el papel del vicepresidente hoy. Ayer Guillermo Lasso decía, está claro que el vicepresidente está en campaña y como está en campaña, por ética debería renunciar. ¿Está en campaña el vicepresidente Sonnenholzner? No, evidentemente, digo, quien quiera que viva en el país o sepa del Ecuador y no se dé cuenta que está en campaña, no está viendo lo que pasa en el país. Él va a ser el candidato el candidato oficial. Yo diría, siempre es difícil hacer de pitoniza cuando uno digo, hace análisis, pero como están las cosas, que pareciera que él va a ser, ¿no? O sea, si uno dice en este momento quién sería el candidato de gobierno, todo indica que este señor sería el candidato de gobierno, porque indudablemente. Me parece que hay todo un trabajo para apuntalar su imagen y para además han creado un ejército de trolls impresionante para sostener su imagen en redes sociales, en fin, entonces uno siente que está en campaña, ¿no? Perfecto. David, gracias por el tiempo.